más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Muy buenas tardes, mis queridos profesores de todo el Perú, a través de los canales de la Oficina Nacional de Educación Católica, a través de la ONTEC. Estamos por iniciar un nuevo webinar en preparatoria para el Congreso Internacional de Educación Católica, que lo tendremos del 4 al 7 de octubre de 2022. La verdad que para nosotros es una alegría estar nuevamente con ustedes y tratar de ciertamente ir preparándonos y reflexionando para ese gran evento que tendremos nosotros a nivel nacional del día 4 al 7 de octubre del presente año, en lo cual vamos a celebrar el 8º Congreso Internacional de Educaciones Católicos. Tengo entendido que este es el 4º webinar pre-congreso, aún nos falta 2, en lo cual nos vamos poco a poco preparándonos y concientizándonos en lo que es la importancia de la educación religiosa, en la formación integral de los chicos y las chicas aquí en nuestro querido Perú. El día de hoy vamos a tener este 4º webinar, en el cual estará presente, un momentito que voy a presentarlo en un momento, al doctor Fernando Otero Cama, con un tema sumamente importante y que va a generar ciertamente para nosotros una sensibilidad importante en lo que se refiere a los desafíos antropológicos en la enseñanza de la educación religiosa y que permitirá reflexionar, sobre todo interiorizar ciertos contenidos importantes para la comprensión de los chicos y las chicas dentro del aula en la cual nosotros estamos abocados a una misión importante dentro de la evangelización, de la cual estamos nosotros como misión dentro de la Iglesia Católica. Antes de comenzar este webinar, ciertamente quiero transmitirle los saludos de nuestro obispo, el presidente de la Comisión de Educación, Culturas y Bienes Culturales, que es Monseñor Carlos García, y también los saludos muy gratos de nuestro director de la Oficina Nacional de Educación Católica, el licenciado Alfredo León. Antes de continuar y presentar a nuestro ponente del día de hoy, vamos a hacer un momentito de reflexión y hacer oración para ofrecer estos minutos ciertamente al Señor y reforzar nuestra misión. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión. Te damos gracias también por la presencia del doctor Fernando entre nosotros, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, a la fuerza del Espíritu Santo, y pueda reforzar nuestros ánimos en la misión evangelizadora dentro del mundo. Con estas intenciones, elevamos nuestra oración al Señor, y le pedimos que nos abrace con su Espíritu Santo. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día.
y Y perdona perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos a los que ofenden. nos ofenden. No y nos No dejes dejes caer en en la tentación. tentación y líbranos del mal. Amén. muy bien, muchísimas gracias por esta oración y vamos a continuar entonces a presentarnos. Invitamos al doctor Fernando Otero que ya nos acompaña, que está aquí entre nosotros, ¿no es cierto? Para hacer una pequeña, breve historia de Ahí vida está. de su profesión. Ahí lo tenemos. Bien. ¿Cómo ¿Qué está tal? usted, doctor Fernando? Cuánto gusto. Desde Mucho gusto. Estoy encantado de estar acá. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una alegría, ¿no? Tenerlo entre nosotros, ¿no es cierto? Y compartir su experiencia, su conocimiento, ¿no? En la labor educativa en la cual nosotros como educadores, ¿no? Nos desempeñamos en la escuela, ¿no? En la escuela católica, y no solamente en la escuela católica. Aquí en el Perú hay una particularidad interesante, ¿no? Donde los profesores de religión trabajan en las escuelas públicas, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, es una gran labor que nosotros tenemos. Doctor Fernando, permítame presentarle un poquito su hojita de vida, ¿sí? En la cual poco nos contextualizamos de su trabajo que ha venido realizando en forma académica, ¿no? A lo largo de 3 años, ¿no? En su labor profesional. El doctor Fernando Otero Cama es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República, magíster en Educación por la Universidad de La Sabana, Colombia, especializándose en orientación educativa y educación en valores. Desde 1985 ha ejercido la docencia en el área de ciencias biológicas. Como asesor académico ha desempeñado una intensa actividad en orientación educativa y ha dictado conferencias para padres en diferentes países en América Latina. Desarrolló la docencia en Colombia, Paraguay, Uruguay y desempeñó cargos directivos en colegios de Montevideo y Punta del Este. Desde el año 2008 se dedica a la docencia universitaria en el área de pedagogía y antropología. Miembro del Consejo Consultivo de Formación Docente en representación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Actualmente ocupa el cargo de director de Educación y Formación Docente en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Entre sus libros, muy interesante, ¿no? Entre sus libros publicados se encuentran Adolescentes del siglo XXI, Historia de Padres. La adolescencia, un puente para recorrer, Historias de alumnos. Luego una novela juvenil titulada Backstage, ¿no? Y un cuento infantil, La buhardilla del abuelo. Este es un poco la hoja de vida del doctor. Y bueno, nos ponemos en sus manos para poder iniciar, ¿no? Conferencia y luego poder dialogar con unas preguntas posteriormente y iniciar Bien, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto, un honor, y no sé, hablar. Quizás las cosas que comente, evidentemente son todas quizás conocidas, pero siempre viene muy bien, ¿verdad?, refrescar un poco algunos conceptos, algunas ideas. Y bueno, a mí la educación, como pueden ver, hace muchísimos años que estoy. Fui también, aunque no aparece ahí, pero también di clases de religión desde muchos años, tanto en chicos para la preparación para la primera comunión o también para la confirmación con adolescentes, ¿no? Últimamente ya estoy más dedicado a la parte universitaria, sobre todo en carreras de formación docente, donde ahí ya compartimos asignaturas de antropología filosófica y bueno, investigación educativa y lo demás. El plan mío es compartir una presentación. Yo voy a ir hablando, van a salir sugerencias, cualquier sugerencia o que ustedes quieran, levantar la mano o lo que sea, a través del chat, me parece que es el camino más rápido. Entonces, ahora voy a tratar de compartir la pantalla y les agradezco muchísimo que estén presentes, porque acá voy a compartir esta pantalla y no sé si se ve bien. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Sí?
Sí, Sí, se hacía perfecto. profesor. Está, perfecto. Bueno, entonces, como habíamos dicho, como el tema que ya estaba avisado, los desafíos antropológicos en la enseñanza de educación religiosa. El objetivo de este webinar, ¿verdad? Es, bueno, a ver, asumir una base antropológica, quizás la palabra antropológica humanística, si es antropológico es humano, ¿no? De antropos, pero sí ver que hay como un paradigma, un modelo, una visión atrás de la persona. Para poder comprender las diferentes dimensiones que tiene el ser humano, que evidentemente son educables y, por supuesto, la educación religiosa es un componente importantísimo y que en este caso estamos hablando de algo específico. Lo primero que hay que decir es que nuestro punto de vista, digamos, desde donde nos enfocamos, es desde, como cristianos que somos, ¿verdad? Desde la figura de Jesucristo. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, acá estamos viendo de aspectos relacionados con la verdad, con el conocimiento, con el camino, su enseñanza, su doctrina, sus sacramentos, los mandamientos, la vida de la gracia, y no podemos dejar de lado que este mensaje está dirigido hacia el ser humano. Por eso la relación de aspectos antropológicos con la enseñanza de la religión y con la doctrina cristiana van, se podría decir, unidos o tenemos que ver desde esta óptica, ¿no? Como si fuera un punto de vista o un punto de llegada o un punto de inicio, como se podría decir. Para empezar, de una manera, digamos, lo más general, para después ir concretando, es que tenemos que darnos cuenta de que el cristianismo viene a traer al mundo un mensaje de salvación. Jesús transmite un mensaje, la iglesia deja en sus apóstoles, deja en sus discípulos, deja en los primeros cristianos un mensaje de salvación. La redención, la salvación del género humano. Este mensaje de salvación llega en unas circunstancias históricas, en un mundo, con un lenguaje, con unos conceptos, con una forma de vivir, con un estilo de vida que tiene que, de alguna manera, entrar en diálogo. Por eso, este mensaje de salvación va a tener que dialogar con el mundo de las ideas del momento. Un mensaje que es el mensaje transmitido por Jesucristo y sus discípulos y el mensaje de salvación cristiano, se enfrenta a un mundo con unas ideas concretas. Vamos a llamarle de alguna manera el mundo de la filosofía, que esa filosofía va a tener un encuentro con un lenguaje específico. Yo quiero transmitir un mensaje, fíjense que yo el mensaje, bueno, antes escribía en carta, ¿verdad? Ahora yo lo puedo hacer por una grabación, lo puedo hacer por un WhatsApp, pero ese mensaje necesita de un lenguaje específico. Y ese lenguaje necesita también de unas ideas o de unos conceptos que transmite el lenguaje. De allí que los primeros cristianos, los primeros pensadores cristianos, entran en un diálogo con la filosofía para poder explicar o digamos, para que se entienda la salvación en un mundo o en una forma de vivir o en un contexto histórico con estas ideas. En este sentido es que, claro, que empieza lo que podríamos decir el diálogo entre la filosofía y la teología. Se va construyendo la teología y se va construyendo, digamos, modelos filosóficos.
al mismo tiempo, podríamos decir que hay una relación o un diálogo entre la razón y la fe. La fe es razonable creer. No estamos hablando de dos mundos paralelos, sino que hay un diálogo, hay una compenetración, y para eso se necesita tener conceptos claros, o por lo menos ideas para poder conversar, para poder encontrar puntos de unión, para poder buscar puentes de comprensión. Por eso aparecen estos temas que yo puse aquí, por ejemplo, sobre la creación, sobre qué entendemos por la persona, qué se entiende por sociedad, qué se entiende por naturaleza. Temas que los modelos filosóficos o los esquemas filosóficos tenían distintas posturas. Pero ¿cuál es la más de cómo puede el mensaje cristiano, ¿verdad?, dialogar con esta filosofía, porque necesita un lenguaje para poder expresar después el contenido de la fe y de una manera, digamos, no solamente razonable, sino también entendible. Por eso es que, fíjense, van pasando los años y comienzan, por ejemplo, los padres apologistas, San Justino, cuando como pensador cristiano empieza a dialogar y empieza a tratar de encontrar palabras que se adecúen o que se relacionen con el mensaje. En este sentido, por ejemplo, bueno, fíjense, vamos a empezar por aquí, el concepto de persona. Claro, de lo que yo entiendo de lo que es persona, tiene muchísima importancia desde el punto de vista filosófico, que a su vez no nos comprendemos que desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista de la doctrina cristiana es importantísimo. Boecio habla, bueno, ¿verdad?, de una sustancia individual de naturaleza racional, la típica, digamos, definición de lo que entendemos por persona. Claro, pero este concepto de persona implica tres elementos: la sustancialidad, la individualidad y la racionalidad. Es decir, ¿qué entiendo por sustancia? Una sustancia, naturaleza racional en una sustancia individual. El individuo, la racionalidad. Fíjense que son conceptos abstractos que tienen luego repercusiones muy prácticas, o repercusiones, digamos, existenciales o para la vida futura. Por eso que el concepto de persona, digamos, forma parte de ese diálogo entre filosófico y antropológico. Lo mismo, por ejemplo, el concepto de esencia, ¿verdad? Aquello por lo que una cosa es lo que es. Se puede decir muy fácil. Pero claro, en este sentido, cuando yo digo, bueno, ¿qué es la esencia de las cosas? Aquello por lo cual una cosa es lo que es. Perfecto, pero entonces, fíjense, si yo filosóficamente tengo este concepto, surge importancia de la pregunta que nos hacemos como cristianos y que nos hacemos también como seres humanos, en el sentido, ¿puede el ser humano conocer la realidad? ¿O caemos en un subjetivismo absoluto donde uno puede decir, no, yo simplemente conozco los fenómenos, yo simplemente puedo describir la realidad, pero no puedo llegar a conocerla? O la otra pregunta, ¿verdad? ¿Puede el ser humano conocer la verdad de las cosas? ¿Puedo acceder a la verdad? ¿O hay un descreimiento o una desconfianza en la racionalidad?
por lo tanto me quedo simplemente en una apariencia de verdad, o en un mundo, digamos, en una línea escéptica, donde no sé si puedo llegar a conocer la verdad. Fíjense qué importancia tiene esto para el diálogo de que todos lo vivimos y lo compartimos. Decir, no, tu verdad, mi verdad, cada uno tiene su verdad, pero no podemos llegar a acceder a la verdad. Bueno, evidentemente, decir que podemos conocer la verdad es una búsqueda, es un camino. Pero sí, el ser humano puede acceder a la verdad. Es decir, podemos llegar a comprender, a entender la esencia de las cosas. Esta pregunta, que es, si quieren, una pregunta filosófica, de antropología, en el sentido del acceso a la verdad, ¿qué importancia tiene justamente en el mensaje, en la transmisión del mensaje de la fe? Porque si realmente no podemos acceder a la verdad, si realmente aceptamos un escepticismo absoluto, bueno, no tiene sentido nada. De ahí que es importante saber responder esta pregunta. Es importante comprender que realmente se puede acceder a la búsqueda de la verdad. Luego, por ejemplo, no sé, el concepto de sustancia, otro que también lo había pensado, ¿verdad? El fundamento de la realidad, lo que está como por debajo, lo subsistente, lo que permanece bajo los fenómenos, la sustancia, ¿no? Cuando se dice esto tiene sustancia, es lo que subsiste, que ya subviene también de la definición de persona. Fíjense lo mismo, en el diálogo fe y razón, la importancia de esta pregunta. ¿Puede el ser humano conocer qué es lo permanente en una realidad cambiante? Lo mismo, o sea, porque uno puede decir, bueno, muy bien, sustancia es un término muy general, muy amplio, muy abstracto, pero implica el poder responder esta pregunta filosófica, ¿puedo llegar a comprender, a conocer qué es lo que permanece en un mundo, en una realidad cambiante? De ahí que, fíjense que lo mismo, ¿no? Luego, en nuestro mensaje, en nuestra clase en la educación religiosa, ¿qué es lo cambiante y qué es lo permanente? ¿Todo cambia? Evidentemente nos damos cuenta que no. ¿Todo permanece? También nos damos cuenta que no. Y de ahí es lo mismo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Y evidentemente implica una profundización de la fe, una profundización de la doctrina, una profundización de nuestro pensamiento, de nuestra manera de cómo presentamos el mensaje en nuestras clases en la educación religiosa, concepto de sustancia en cuanto esto, ¿no? Lo cambiante y lo permanente. Algo que es también importante, acá son como grandes ideas que quería tocarlas rápido, ¿no? Por ejemplo, el concepto de naturaleza, ¿no? Que para Aristóteles lo define como el principio de operaciones, ¿verdad? Aquello lo que nos hace actuar de determinada manera. Esa es la naturaleza de los seres vivos, la naturaleza del ser humano. Aquello que me hace actuar de determinada manera como ser humano. Claro, lo mismo, importancia de la pregunta, ¿qué es lo natural en el ser humano? ¿Cuál es lo natural? Acá no estoy hablando de naturaleza en el sentido de la naturaleza creada, ¿verdad? De la tierra o de los aspectos ecológicos.
Hablo de la definición de naturaleza aristotélica tomista, de el principio este de operaciones, ¿no? El actuar de determinada manera. ¿Qué es lo natural en el ser humano? ¿Qué es lo que no es natural en el ser humano? En su comportamiento, en su actuación, en su, no sé, en lo que sea. Poder responder esta pregunta no es fácil en un mundo donde actualmente a veces se dice que la naturaleza quedó como en un segundo plano, o que puedo llegar a construir yo mi propia naturaleza, o puedo percibirme de determinada manera que dejo que me permite actuar de una forma concreta. Lo mismo, es una pregunta que nos desafía, es una pregunta que se debe transmitir, que se debe responder, y no es fácil. ¿Qué es lo natural en el ser humano? Bien, en este sentido, bueno, a mí, como estamos en enseñanza, digamos, en la educación religiosa, a mí hay una frase de la Gaudium et Spes, que San Juan Pablo II la repetía mucho, ¿verdad? Cristo revela el hombre al hombre. ¿Qué es el ser humano? Bueno, Cristo lo revela. Aquel que ha penetrado, ¿verdad? Acá esta frasecita, no la quiero repetir porque, ¿no? Cristo da la medida de lo que es el hombre. Entonces, muchas veces tenemos que, como educadores, de punto de vista de la educación religiosa, tener siempre ese punto de vista, ese parámetro, ¿no? Que es Cristo. Por supuesto que necesitamos un diálogo, que necesitamos argumentos también filosóficos, pero tener presente que Cristo revela el hombre al hombre. También, en otro sentido, digamos, también Benedicto XVI, cuando dice no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada, lo da todo. Lo mismo, porque es como no solamente nuestro modelo, nuestro Dios, nuestro Señor, sino también modelo de hombre. Dios y hombre, pero de ahí que el magisterio pontificio de Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, van tocando siempre este tema de la centralidad de Jesucristo. Bien, perdonen si voy muy rápido o si hablo muy rápido, pero bueno, es una costumbre que tengo, ¿no? Cualquier cosa, profesor Víctor, usted me dice ¿eh? Sí, está bastante bien, doctor. Sí, se entiende perfectamente, ¿no? Las propuestas que nos está haciendo. Sí. Bien, perfecto, genial. Bien, entonces lo mismo, cuando se habla de decir, bueno, las dimensiones de la persona, hay que aclarar que la persona es una unidad única, con distintas dimensiones, todas valiosas, que integran lo personal y único. Y estas dimensiones están abiertas al desarrollo, son educables, se pueden mejorar. Y reconocer a una persona digna implica, ¿verdad?, el deber de valorarla, de querer que sea, y querer que sea todo lo que puede llegar a ser. Querer que se desarrolle. Y ahí está, fíjense, muchas veces la función de los educadores, ¿no? Que queremos que nuestro alumno sea, que vaya, que todas sus potencialidades las desarrolle. Pero tenemos que ver que sí hay distintas dimensiones en la persona. Hay unidad, pero al mismo tiempo distintas dimensiones. Y las distintas dimensiones van a enfocarse, por supuesto, de distinta manera, pero van unidos.
comprendemos lo que es la dimensión biológica, porque somos personas con cuerpo, alma, espíritu, con la biología propia de sus características, la psicología, esos aspectos psicológicos que están presentes, que tengo que educarlos también y que tienen que estar dentro de una dimensión, dentro de la enseñanza de la religión, el aspecto social de la persona, el aspecto espiritual, por supuesto, que está todo, como ustedes pueden ver ahí, como flechitas, ¿no? Está todo interconectado. Pero no puedo comprender al ser humano simplemente en un único aspecto. A veces sucede en corrientes filosóficas donde el enfoque antropológico, ¿verdad?, apunta más hacia lo social, apunta más hacia lo psicológico, apunta más hacia lo biológico, a veces queda de lado lo espiritual, o se ve lo espiritual como algo, perdonen que lo diga, si bien es espiritual pero que no es trascendente, o no es espiritual pero no es religioso. Entonces relaciono el espíritu con la propia naturaleza creada. Hay que tener presente estas 4 dimensiones. Y fruto de lo que hablamos de la dimensión de la persona, fíjense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, ya no dejamos de lado unos filósofos, sino que hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: todos los seres humanos nacen en igualdad, son iguales en dignidad y derechos. Y como están ¿no? Y comportarse fraternalmente los unos con otros. Esta, la dignidad del ser humano, es un tema filosófico muy importante. De qué entiendo yo por la dignidad humana. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Actualmente se está hablando mucho de el enfoque desde la perspectiva de derechos y basándose en los derechos humanos y en la igualdad en dignidad. Porque todo ser humano es igualmente digno. Digno, que es lo más valioso, y por lo tanto debe ser valorado, tratado fraternalmente, como otro igual a mí, que debo valorar, que debo... Esperen un poquitito, acá quiero modificar esto. Ahí está. Que debo valorar como debo valorarme a mí. El poder decir que todo ser humano es igualmente digno es bien propio de la doctrina cristiana, y lamentablemente en el momento, en el desafío actual, se nos puede hacer difícil. Ahora, ¿por qué es digno? ¿Verdad? Porque acá viene, uno puede decir, bueno, pero hay personas que son más dignas o menos dignas. Sin embargo, no. Todos son igualmente dignos. Porque la dignidad es inherente. Es decir, la tiene por el simple hecho de ser humano. Solo depende de que sea humano. Ya no es por la edad, porque es útil, porque tiene una normalidad psicológica, o porque es normal físicamente, o porque es útil, o porque es fuerte, o porque se porta bien, sino porque es digno, porque es inherente. La dignidad es inherente, y esto hay que repetirlo desde el punto de vista antropológico, como desafío de la dignidad del ser humano. Porque lamentablemente a veces se está dando
de determinadas leyes o de determinadas posturas que no consideran la dignidad del hombre. Y en este sentido es un desafío antropológico el hablar de la dignidad humana. Porque claro, hay que entender que las cosas tienen un valor relativo, valen como medios, ¿verdad? Tienen valor de precio, valen más según yo lo valore. Y ahí sí el valor es relativo. A veces la oferta y demanda, o como se quiera decir, pero las cosas tienen un valor de precio. En cambio, las personas tienen un valor absoluto, porque son personas en sí mismas, deben ser queridas como fin en sí mismas. Tienen un valor supremo que es intrínseco. Por eso se dice que tiene valor de dignidad, no es valor de precio. Cuando yo se toma a una persona y se cosifica al ser humano, entonces estoy dándole valor de precio. Pero la cosificación de la persona es algo que va contra su dignidad. Y esto muchas veces tenemos que desarrollarlo, explicarlo, muchas veces en edades de adolescencia, cuando a veces se cosifica la imagen, o se cosifica el poder, o se le da precio a temas, cuando en realidad el valor es la dignidad, tiene valor de dignidad la persona concreta. Perdonen que estoy viendo la hora, porque yo... Al mismo tiempo que somos dignos, somos inteligentes y libres. El ser humano es inteligente y libre. Fíjense qué interesante esto, el concepto de persona, ¿verdad? Persona, ser digno, inteligente, libre. Formamos conceptos abstractos, podemos llegar a la esencia, podemos elaborar juicios, podemos argumentar, podemos dar razones, damos lugar a los razonamientos. Y fruto de esa inteligencia, aunque podemos llegar a definir distintos tipos de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia como resolución de problemas, inteligencia como creatividad, incluso las inteligencias múltiples de Gardner, pero vamos a quedarnos con una definición de inteligencia que es la capacidad de abstracción o de formación de conceptos. Fruto de esa inteligencia, somos capaces de tener conciencia, de poder saber qué es lo que son las cosas y cómo son mis acciones, y cómo esas acciones me pueden potenciar para desarrollarme como ser humano o perjudicarme y limitarme. No solamente el poder decir está bien o está mal, o que está moralmente bien o está moralmente mal, sino que me potencia como ser humano o me limita. El mal limita. En mal entendido, en sentido amplio, limita al ser humano. Por eso el desarrollo de la inteligencia y la capacidad de razonamiento es importante. Al mismo tiempo hablamos todos y sabemos la voluntad, ¿verdad? La voluntad, la inclinación racional al bien. Acá a mí me gusta hacer como un esquemita de decir, la inteligencia conoce, ¿verdad? Yo conozco, bien. Cuando conozco algo, digo, esto es bueno para mí, esto me gusta. Perdón, esto es bueno para mí, lo veo algo que me sirve. Y por lo tanto, luego, la voluntad dice, bueno, entonces lo quiero. Esto que la inteligencia me muestra, lo quiero. Por eso, fíjense que para querer algo, para querer ese bien, yo primero tengo que conocer.
No puedo querer nada si antes yo no lo conozco. Por eso la necesidad de dar a conocer, de ayudar a pensar, es importantísimo, porque la decisión que va a tomar la voluntad al decir esto lo quiero para mí porque lo considero bueno, puedo llegar a equivocarme porque ya sea que la inteligencia, por no conocerlo, decido algo que no conozco, o me dejo llevar por lo no racional. Inclinación racional al bien. Por eso a veces se dice, ¿verdad? La inteligencia va hacia lo verdadero es lo conozco, la voluntad va hacia lo bueno, y por lo tanto lo quiere, inteligencia y voluntad, pero claro, al mismo tiempo aparece la afectividad, que está ahí en el medio. Pues yo puedo, la inteligencia tiende hacia la verdad, y conoce, la voluntad tiende hacia el bien, y lo quiere, pero interviene la afectividad, que también forma parte de una dimensión del ser humano. ¿Qué entendemos por afectividad? Bueno, el modo en que las cosas nos influyen interiormente, si me causan placer, dolor, atracción, repulsión, agrado, desagrado, si me estimula, si me deprime, el modo en que las cosas influyen interiormente. De ahí que ese modo de influencia del exterior se transforma en un sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? La valoración afectiva de una situación que me predispone a actuar. Fíjense que es valoración afectiva, no es cognitiva, no es de conocimiento. El sentimiento no está relacionado con el bien y el mal o con la verdad. Yo puedo sentir algo que sé que está mal, pero lo siento. O puedo, de ahí que, por eso que es una valoración afectiva. En ese sentido, teniendo en cuenta esto, yo podría decir, bueno, muy bien, la inteligencia va hacia lo verdadero, lo conoce, la voluntad hacia lo bueno, lo quiere, la afectividad va hacia lo agradable, por lo tanto hacia lo que me gusta, me atrae. Fruto de esto surgen los conocimientos, surgen los sentimientos y surgen las decisiones. Y acá viene lo más difícil de todo, que como desde el punto de vista antropológico tenemos que lograr una armonía entre los conocimientos, los sentimientos y las decisiones, que muchas veces comprendemos que es difícil o que lograr esta armonía nos cuesta. Pero sí, está presente y muchas veces tenemos que intervenir por el lado de dar a conocer, hacer pensar, otras veces es hacer gustar lo bueno, en ayudar a tomar decisiones adecuadas, y otras veces es el manejo de la afectividad. A veces se deja de lado la afectividad. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si nos quedamos solamente por la inteligencia podemos caer en un, no sé, intelectualismo, en una especie de decir solamente acepto aquello que comprendo. Si me voy por el lado de la voluntad, como una voluntad inflamada, caigo en un voluntarismo de querer las cosas, pero no sé por qué las quiero. Las hago porque tengo que hacerlas, porque por un deber. O caigo también con una afectividad, si quieren exagerada, que caigo en un sentimentalismo, donde dejo de lado la inteligencia, dejo de lado la voluntad, y el sentimentalismo, ¿cuál es el problema que tiene? Que los sentimientos son muy cambiantes. Hoy de mañana puedo estar en un estado de ánimo que después siento otra cosa,
Entonces, si yo se dejo llevar por el sentimentalismo, claro, puedo tomar decisiones que pasan a ser, se vuelven pasajeras, o equivocadas, porque no dejé lugar a la inteligencia. De ahí la importancia de la armonía, desde el punto de vista armonía en estos tres conceptos, dimensiones, perdón, facultades, perdón que lo diga, desde el punto de vista antropológico. Otro aspecto, la libertad. La capacidad de autodeterminarse a hacer algo. Fíjense, libertad no es solamente elegir. Elegir es un aspecto, es un componente de la libertad, el elegir. Pero el decidir y actuar por propia voluntad, porque quiero, ahí es donde está, donde yo me autodetermino. ¿Verdad? Se podría decir como que me condiciono a hacer algo, pero ¿por qué? Porque quiero. Ahí está justamente el tema de la libertad. Yo me determino algo por algo. Muchas veces ese algo, y por supuesto nos damos cuenta que el amor, ¿verdad?, es lo que nos hace libres. Cuando Jesús decide, ¿verdad?, se entrega, porque habiendo muchos de los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Yo me determino libremente a algo por un motivo. Si el motivo más alto es el amor, puede haber otros motivos. Por eso que el que ama es más libre. El acto de libertad más, digamos, distintivo del ser humano es justamente el amar, el determinarse a algo por amor. Seres libres. También existe la dimensión social, otro componente, ¿verdad? Que no somos islas, ¿verdad? Somos capaces, la persona es un ser capaz de valorar a los demás y tratarlos de un modo congruente. Vivimos en una relación interpersonal. Somos necesitados de una respectiva valoración. Valorar y que nos valoren. Por eso dice acá, somos seres mutuamente dependientes. Querer conocernos, porque necesitamos querernos y conocernos como seres libres, como seres dignos. La dimensión social también es muy importante. Muchas veces hablamos de la dimensión comunitaria, y es lo que enriquece a la persona también. Y esto, lo mismo, desde el punto de vista antropológico, un desafío es el individualismo que muchas veces se ve en la sociedad, o la indiferencia hacia la otra persona, porque estoy tan preocupado de mí, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando John Stuart Mill dice, no, haz tu propio bien a tu propia manera. Tanto, bueno, llega un punto que estoy tan preocupado de hacerlo a mi propia manera, que el otro me es indiferente. Y fruto de la indiferencia caigo en un individualismo. Y es uno de los desafíos actuales, la dimensión social. Por más que se hable mucho de comunidad, sociedad y lo demás, pero el individualismo reinante y postura filosófica individualistas están muy presentes en el pensamiento actual. Acá también lo mismo, ¿verdad? Es propio de la condición humana para desarrollarnos, necesitar de la valoración de los demás. Nosotros sabemos, como cristianos, que la caridad es un elemento, es un componente esencial en la enseñanza, en la educación religiosa
o en el mensaje cristiano. Pero desde el punto de vista antropológico, filosófico, el saber valorar a los demás es importante. Lo mismo, eso, ¿verdad? No somos individuos aislados, no somos islas autosuficientes, somos mutuamente interdependientes. Y esto hay que pensarlo también, porque muchas veces está una postura de querer triunfar, de la fortaleza, de la ley del más fuerte, o del que tiene más, o el que tiene más dinero, o que tiene más, no sé, más conocimiento, o mejor imagen. El tema social, antropológico, también es un temita que hay que pensarlo y que influye en la enseñanza de la educación religiosa. Ya la primacía de la persona, como un resumen, decir, bueno, a ver, la persona, cada persona es lo más importante de la sociedad. Y las leyes y la autoridad tienen que tener como finalidad a la persona. A todas y a cada una de estas personas, que puedan desarrollarse, que puedan cumplir su educación, desarrollarse, su potencialidad como seres dignos, como individuos. Y fíjense lo mismo acá, ¿no? A veces cuando uno, desde el punto de vista antropológico, piensa, bueno, esta ley, o esta propuesta, o este mensaje, ¿tiene de primacía a la persona o tiene otro tipo de fundamentación? Y muchas veces, en este caso, acá, digamos, se podría, digo, es como para otro tema, ¿no? Pero por el tema de la cultura, muchas veces utilizando el concepto de decir, bueno, son aspectos culturales que cambian, es como digamos, no sé, como una excusa para poder quitarle la primacía de la persona como ser humano digno, libre y social. Por supuesto que el ser humano vive en una cultura, la cultura forma parte de la expresión humana. Bien, me gustaría ya como para terminar, porque va una hora, pero después viene si hay alguna pregunta y sé responderla con mucho gusto, me gustaría acá citar unas palabras del Santo Padre Francisco, ¿verdad? Donde habla de que las instituciones educativas católicas ofrecen a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona, al derecho de todos tener acceso al saber y al conocimiento. Y fíjense que dice, la propuesta cristiana, es decir, a Jesucristo, ese que da sentido de la vida, del cosmos, de la historia, con libertad, por supuesto, porque nosotros no, como educadores no imponemos, sino que mostramos un mensaje que es muchísimo más valioso que nuestras palabras. Pero sí, hay un desarrollo integral de la persona. Y en este sentido, también el Papa Francisco habla de la necesidad de la coherencia, ¿verdad? Como factor indispensable en la educación de los jóvenes. En este mundo actual, la coherencia, ¿verdad?, no se puede hacer crecer si no se educa, si se educa sin coherencia. Coherencia y testimonio. Más allá de las ideas antropológicas que dije o filosóficas, es importante entender que pesa mucho más un testimonio a veces que un argumento. Los argumentos son muy importantes y tenemos que tener argumentos porque usamos la cabeza. Pero frente al argumento que existe y que se necesita y que la existencia humana lo exige, también está
el testimonio, el modelo, lo modélico, que eso mueve mucho justamente a la persona misma, ¿verdad? Coherencia entre lo que se piensa y lo que se vive, testimonio entre lo que hago y lo que digo, o experiencias de vida. Todos tenemos miles de ejemplos de esto cuando vemos la coherencia y el testimonio. Bien, y con esto, no sé, si hay algunas preguntas, yo les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Si hay alguna pregunta o algo, encantado. Si no, no sé cómo es la dinámica, profesor Víctor. Muy bien, doctor Fernando, muchísimas gracias por la ponencia. Sí, la verdad que nos ha hecho pensar esta tarde respecto, ¿no?, a estas dimensiones antropológicas del hombre, que nos ayuda, ¿no?, a entender cada vez más nuestros estudiantes, ¿no? Yo he escuchado en varias oportunidades, ¿no?, decir, ¿qué idea de hombre tienes en la cabeza? Y de acuerdo a eso, es tu práctica educativa, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esa expresión? Sí, a ver, espera un poquito porque primero voy a dejar de compartir porque me distraje con esto de compartir. Listo. Le comentaba de que yo he escuchado la frase, ¿no? Depende la idea que tú tienes de hombre en la cabeza. Claro. Que esto genera, ¿no?, tu práctica educativa. O sea, en otras palabras, educamos de acuerdo a la idea de hombre que nosotros tenemos. Exactamente. ¿Cierto? Sí, tal cual. No. Incluso a veces, no solamente del concepto de hombre, sino cuando vemos un alumno específico, decir, bueno, ¿hasta dónde este es capaz? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces le estamos transmitiendo a veces un decir, bueno, él no puede más que esto. O por ejemplo, o no elevamos el nivel. Perdonen que ponga un ejemplo práctico, pero a veces pensamos, ¿no? Los adolescentes, no tienen ahí su vida, sus dificultades, sus hormonas, su comportamiento, y tengo que proponer, no, y bueno, no van a poder, y mil cosas más, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, pobrecito, vamos a comprenderlo. Y por supuesto, si yo tengo una visión de que el ser humano, no solamente a nivel, digamos, de sacramentos y de perdón y lo demás, sino de que el ser humano es capaz de tender hacia el bien, entonces ahí sí voy a tirar hacia arriba. Porque si no limito un mensaje que no es nuestro, ¿no? Eso por un lado, o quedarme, bueno, sí, el que yo entiendo el ser humano como una criatura más, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la escala evolutiva, bueno, llegó el hombre allá al final de la creación, y bueno, entonces incluso hay determinadas posturas filosóficas actuales donde el ser humano aparece como un ser parásito que molesta a la Tierra, ¿no? Me estoy yendo a un extremo, ¿no? Sí. Hay una mano levantada del maestro Richard Muñoz. Sí. Sí. ¿Por? Sí, profesor Víctor. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto. Doctor Fernando, qué gusto, doctor. Sí. Me ha gustado lo que es ponencia. La verdad, para mí ha sido un recoger de perlitas. La verdad, por el tiempo, ¿no? La verdad, son temas a tratar a profundidad. Pero, doctor, dos preguntitas así nada más breves por el tiempo. Doctor, yo le escuchaba cuando hablaba usted de las dimensiones de la persona. ¿Le parece? Sí, importantísimo considerar al ser humano que es un ser vivo, sí, tiene la parte, sí, el alma, es un ser social y espiritual. También yo me atrevería, doctor, no sé si está bien, de repente considerar también la parte, la moral, ¿no?
porque yo veo, por ejemplo, como educador, que hay que considerar, por ejemplo, para que nuestro acto humano sea bueno, pues el objeto, circunstancia, fin, ¿no? Y tantas veces, a veces fallamos en cualquiera uno de ellos y justificamos, ¿no? Por ejemplo, damos el dinero o apoyamos el dinero, pero a un pobre a lo mejor pues para que compre droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. esa acción está mal. Entonces, eso hay que, yo pienso que es importante considerar, ¿no? Bueno, doctor, por eso decía ese aspecto, si se puede considerar, para mí estará bien, pero y la otra pregunta, doctor, es, hablaba mucho un poquito de cómo considerar como prototipo a Jesucristo, el hecho homo, ¿no? O sea, a Jesucristo. Entonces, yo cómo podría ayudar para configurarnos más con Cristo, ¿no? Para ser alter Cristo. Gracias, doctor. Bien, no, gracias a ti y la verdad que muy bien las preguntas. Justamente, o sea, el hecho de ser inteligente, cuando yo decía que tomamos conciencia de, ahí es donde está la decisión moral. El juicio moral que hacemos cuando tú decís que el acto, bueno, objeto, fin y circunstancia, ¿cuántas veces se hace difícil poder establecer cuál es el objeto, ¿verdad?, del acto humano? Porque quizás a veces el fin es relativamente fácil, ¿verdad? O las circunstancias también son fáciles, pero poder determinar cuál es el objeto del acto moral, se requiere de un juicio prudencial, de un juicio de poder decir esto es esto, que implica poner en práctica justamente el conocimiento, el tomar conciencia de y poder establecer y emitir un juicio prudencial y específico sobre el acto concreto. Por eso es que qué importancia tiene el poder decir, bueno, podemos acceder a la verdad, yo puedo llegar a conocer, porque si no queda la moralidad en un simple deber, la moral por el deber, o caemos en una moral casuística, simplemente ver circunstancias, pero el poder establecer en conciencia, determinar el concepto ¿verdad?, del objeto moral, es complejo. De ahí me parece que la importancia del razonamiento, del conocer, de tomar la conciencia, de la inteligencia, diciéndolo así. Y luego lo otro que tú decís como aspiración de ser otro Cristo, y bueno, ¿no? Es gracia, ¿no? Pienso yo. O sea, por nuestra parte podemos poner, pero también es un don. Y es un don de Dios y se lo tenemos que pedir. De nuestra parte hacer lo que podamos y después pedir ayuda, pedir... incluso también a veces, cuando yo digo de coherencia o hablo de testimonio, a veces también es bueno que nos vean equivocarnos, porque, bueno, a ver, no se trata de decir, portarnos, no sé, equivocarnos para que los demás digan, bueno, aprende, no. Pero a veces la transparencia en este momento es muy importante. El ser genuino, el mostrar nuestras debilidades, el mostrar nuestros defectos, y también, bueno, como cristianos que somos, la oración, la adoración eucarística, la vida de sacramentos, conseguir la gracia y recibir la gracia como don gratuito, que lo necesitamos para poder identificarnos con Cristo, que significa ser, no sé, buenos cristianos. Más de ahí, bueno, se habría para hablar muchísimo más, ¿no? Pero no creo que podemos decir a pura voluntad o a fuerza de voluntad vamos a ser buenos cristianos. Si no contamos con la gracia de Dios, me parece que no.
que no se puede, o por lo menos, no sé. ¿No? ¿Qué No sé, Richard, si te contesté lo que tenías pensado o me extendí demasiado, pero bien. Sí, qué importante esa pregunta, ¿no? Respecto si podemos llegar a alcanzar la verdad o no, ¿no? ¿No? Claro. ¿No es cierto? Porque Sí, hay sí, sí, sí. posiciones filosóficas, corrientes filosóficas a lo largo de la historia, ¿no? De aquellos que decían Claro. que no se puede conocer nada, aquellos que Sí, sí se puede conocer todo, y que sí podemos conocer todo, pero con esfuerzo. Y justamente aquí viene, ¿no? Todo el tema del camino de la racionalidad para la claro, comprensión, justamente de tal la cual, realidad para tal llegar cual. No nos ¿no? olvidemos que hay un nihilismo muy fuerte en la sociedad actual, ¿no? De que no puedo acceder a la verdad, de que hay un escepticismo o que la cosa no tiene sentido. Incluso a veces hasta con una visión tan dogmática del tema, que cuando uno dice, no, pero un momentito, quizás no pueda todo, pero algo yo puedo llegar a conocer. Y hay una fuerza de decir, no podemos. Yo creo que es porque también pasamos por momentos de un racionalismo tan fuerte y ahora se perdió. El Papa Benedicto le dice muy bueno en el libro Introducción al Cristianismo, de que hay como una desconfianza del intelecto, ¿no? Desconfío del intelecto, porque como lo inflé durante un tiempo a base de un racionalismo que luego no alcanzó todo, entonces me voy al extremo de o un sentimentalismo, que ahí, bueno, sí, bien, todo lindo, todo sentimental, o lo mismo, o un voluntarismo que a base el deber, pero nos damos cuenta que no es así. Por eso creo que el de poder decir la fe es razonable, ¿eh? Yo puedo razonar la fe. Quizás, evidentemente, a ver, actualmente, no sé, las 5 vías de Santo Tomás para poder explicar la existencia de Dios, quizás está un poco lejos, ¿verdad? Pero, Pero de, convincentes, ¿no? pero Convincentes. son convincentes. Correcto, Y correcto, hay ¿no? y hay que buscar el lenguaje y la manera de decirlo porque son, a ver, Santo Tomás, las 5 vías son muy consistentes. Correcto. Pero para eso, claro, hay que pensar, ver la forma en cómo lo digo. Ujú. Es verdad, Bien. efectivamente. Hay otra Sí. pregunta que ciertamente antes de presentársela, hay un tema que usted ha tratado que es sumamente importante, ¿no? Usted ha comenzado a definir los conceptos de naturaleza, de sustancia, de esencia, que son elementos netamente metafísicos, ¿no? Mm. ¿No es cierto? Sí. Y que en la época de ahora eso se ha desvirtuado totalmente. Ah, Entonces surge esta mentalidad de que ya el hombre no es hombre por su propia naturaleza, sino que puede ser otra cosa, ¿no? claro. Que puede evolucionar, ¿no? Y hasta en los dibujos animados encontremos constantemente que los chicos, por ejemplo, el tema de los Pokémones, ¿no? No sé Mm. si Sí, sí, esto sí. evoluciona y cambian de naturaleza, ¿no? O Mm. sea, y van generando en los chicos, ¿no? Una concepción que todo puede cambiar y caemos en el tema del relativismo, Claro. ¿no? Y aquí justamente la pregunta del profesor, hay un profesor, ¿no? César Serrepe, ¿no? Que lo ha hecho en el Facebook y dice, ¿la naturaleza se puede perder? Pregunta él, ¿no? Mm. Pregunta usted, ¿la naturaleza se Claro. puede perder? Yo creo que no. A ver, puede quedar limitada por una enfermedad. A ver, es natural del ser humano ver con los ojos. Ahora, si tiene una ceguera, bueno, muy bien, pero lo que es propio, lo que es natural al hombre, evidentemente influye. Hay aspectos que son culturales, hay aspectos que son culturales y que tienen manifestaciones culturales diversas. Vamos a imaginarnos, no sé, es natural del ser humano el saludar. Bueno, hay distintas maneras de saludar. A veces se saluda, ¿no? Uno ve distintos países, se saluda de una manera, se saluda de otra.
pero lo natural, y acá viene, como es principio de operaciones, toca todas las dimensiones humanas, toca la dimensión biológica, que es lo natural en el hombre, que perderse no se puede perder, puede quedar limitada, puede quedar, no sé, sin manifestarse, pero lo que es natural en el ser humano, no. Quizás pueda llegar a tener expresiones culturales diferentes, pero lo que es antinatural es antinatural. No sé, hacerse daño es algo que no es natural hacia lo biológico y ni hacia lo psicológico, y a veces lo vemos. Incluso, y hasta podemos llegar a decir, bueno, es tan natural que ya es normal. Pero a ver, no simplemente porque algo que sea frecuente significa que sea normal o que sea natural. A veces caemos en eso, ¿no? No, pero todo el mundo lo hace. Bueno, muy bien. Es frecuente, sí. Hay una cantidad de cosas que son frecuentes, pero que no son naturales. Ahí sucede por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? Esto de la naturaleza. La corriente actual del transhumanismo, por ejemplo, ¿no? De que ahora el Homo sapiens va a evolucionar, porque el transhumanismo con los cyborgs, y hay toda una corriente de pensamiento de que el ser humano va a pasar, deja de ser el ser humano que es para tener mayores cualidades o que tiene también discusión filosófica atrás, ¿no? Perfecto. Bueno, así podemos ver muchos campos, ¿no? Claro, muchas ¿no? Porque cosas. hay un poco que la naturaleza está muy ligada a la esencia de la persona, ¿no? Y cuando a veces se reflexiona sobre esto, ¿no? Hablamos que, bueno, y ayudados ahí por Aristóteles, el tema de lo que es sustancia y lo que es accidente, ¿no? Aquello que, claro, por ejemplo, el peso, tamaño, ubicación, son variables, ¿no? ¿Ok? Claro. No cambia, obviamente, la esencia de la persona humana, la esencia del ser humano, ¿no? Sí, es sumamente importante. Lo que sucede... Sí. No, simplemente que uno de los temas actuales, un desafío es el manejo del idioma, ¿no? El manejo del lenguaje. El lenguaje, a ver, uno podría, generalizando, podría decir el lenguaje crea realidad. En realidad, el lenguaje no crea la realidad. Pero en la forma de cómo se dice, se va creando realidades, ¿no? De una realidad interpretativa, se interpreta determinada... Y entonces en el análisis, el lenguaje y las ciencias del lenguaje, la semántica, la semiótica, la hermenéutica y lo demás, claro, muchas veces transgiversan las cosas o las manipulan, y por eso yo quise arrancar con unas ideas metafísicas que es bueno tenerlas claras, ¿no? Porque es como de donde el fundamento. Si no nos ponemos de acuerdo en determinados términos, y se nos dificulta mucho el diálogo. El diálogo constructivo, el diálogo evangélico, el diálogo apostólico, porque el ser humano es dialógico y necesitamos argumentos, y de ahí es que no da lo mismo de decir una cosa que otra. Y eso del lenguaje, qué importante que usted ha mencionado, ¿no? Porque a veces el tema del lenguaje como que te impulsa a cambiar ciertos conceptos. Por ejemplo, en el caso del aborto. ¿Listo? Interrupción del embarazo. O sea, ya va creando, ¿no? Una cultura, ¿no? De permisividad, solamente por el cambio de lenguaje. Exactamente. Sí. Eufemismos, ¿no? Son neologismos que se confunden. Exactamente. Y a los chicos, pues ahí es el tema, ¿no? Y que nosotros como docentes tenemos que orientar, ¿no? Para poder determinar eso. Y claro, la terminología y los conceptos, ante todo, como los viejos latinos decían, primero, explicatio terminorum, ¿no?
Pero nos ponemos de acuerdo con los conceptos y después discutimos. Exactamente, sí, Correcto. sí, sí. Porque a veces no es lo mismo, libre elección, ¿no? El pro-choice, el decir, bueno, decido, la capacidad, soy libre porque decido. Bueno, a ver, los perros también deciden, no. El león también decide cuando si va a ganar una gacela no sé, un búfalo. La libertad es justamente, después digo, la libertad es no solamente decisión, sino justamente autodeterminarme algo. Yo libremente me determino, Es cierto. pero por algún motivo, ¿no? Porque a veces Bueno. los chicos, ¿no? Dicen, bueno, mi libertad es hacer el bien o el mal. Un momentito. O sea, tu libertad es escoger siempre lo mejor para ti. Claro, ¿No? exactamente. Es bien, ¿no? Ahí, por eso tienes tu libertad. Hay una Para que pregunta, sí, hay una sí, no, pregunta del profesor Juan Carlos Holguín, coordinador de ONDE, dice lo siguiente: ¿cómo recuperar el prestigio de la dignidad de los profesores de educación religiosa sin los primeros, que son los primeros agentes en promover el valor de la dignidad humana en los estudiantes? Repito, ¿cómo recuperar el prestigio de la dignidad de los profesores de educación religiosa, que son los primeros agentes en promover el valor de la dignidad humana en los estudiantes? ¿No? Pregunta el profesor Rodríguez. La respuesta no es simple, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, si a mí me preguntaran eso cuando daba clases de religión, seguro que me aumentaran el sueldo. Porque a veces a los profesores de religión nos ponían el sueldo más bajo que al profesor de música o el de educación física. Sí, ¿no? aquí también ocurre lo mismo. Bueno, eso... el profesor de inglés gana 5 veces más que el profesor de religión. Ahí va, genial, perfecto. Eso, ¿no? Y porque el de religión es bueno y es cristiano y el otro que no. Bueno, no, perdón que lo diga así, pero sí me parece que el poder tener una formación sólida que pueda dialogar con argumentos, ¿verdad? Y que no esté a la defensiva. Me parece que cuando el Papa Francisco habla de la iglesia en salida, La otra vez estaba hablando de algo que me gustó mucho, que le dijo en un encuentro en Canadá. Dijo, frente a la secularización hay como 3 temas. Uno es la doctrina cristiana, el otro era el testimonio y el tercer punto era la fraternidad, ¿no? Como decir, vivir la fraternidad de acercamiento a los demás, el testimonio de vida coherente y transmitir una doctrina que no es nuestra, sino que es la doctrina cristiana. A mí me parece que un profesor de religión actual tiene que tener fundamentos sólidos para dialogar con un mundo secularizado. Y no solamente por el lado de portarse bien, portarse mal, de hacer las cosas simplemente por hábitos, sino por tener argumentos sólidos. Porque por más que uno tenga determinada postura o es importante. Y como cristianos nosotros podemos despertar un sentido de la vida a aquellas personas que lo perdieron o que están equivocadas. Entonces me parece que llamémosle así, la dignidad de los profesores de religión, bueno, tienen que ser dignos, ¿no? Pero más que la dignidad y el prestigio, diría yo. El prestigio. Y el prestigio es que sepamos transmitirlo bien, que sepamos hacerlo bien. Un profesor de inglés gana bien porque creo que informarnos me parece que hacer ver que es un componente
de salud, incluso hasta mental, ¿no? Perdonen que lo diga, ¿eh? O sea que, resumiendo, además del sueldo, de saber dialogar sin herir, buscando puentes de conexión, buscando un diálogo, pero sin transigir en la fe, sin transigir en la doctrina, sí en las personas, con mucha comprensión, porque cada historia de vida o cada persona tiene una vida con una biografía diferente, ¿eh? Pero pensar las cosas, me parece que es importante pensar, ¿eh? No a veces quedarnos con un rollo que transmitimos, sino pensarlo, ¿no? Perfecto. Y adecuarlo el mensaje al público que me voy a dirigir, pero no modificar el mensaje, sino pensar la forma de que ese mensaje llegue mejor. Sí, pues efectivamente, ¿no? Me hizo recordar la labor en el Chelsea, ¿no? De Juan Pablo II, ¿no? Cuando hablaba que hay un trabajo subjetivo y un trabajo objetivo, ¿no? ¿No? Dentro de la subjetividad, la idea está muy relacionada a ese concepto que usted lo ha dicho también de unicidad y de que somos únicos y irrepetibles, ¿no? Y el reconocimiento de esto es importante, me hace digno porque soy hijo de Dios y porque soy una criatura, ¿no es cierto?, única, ¿no?, creado por Él, ¿no? Y en lo objetivo, el prestigio, ¿no? Es decir, que me vean, ¿no? O sea, me vean digno, me vean que sea testimonio, ¿no? Con los chicos, ¿no? Y ahí muy ligado, ¿no? A la especialidad de usted, el tema de tutoría, ¿no? O sea, capacidad de generar vínculo, ¿no? Con los chicos, ¿no es cierto? Generar pues, afecto con los chicos, de salir al encuentro, ¿no? O sea, entonces en realidad yo que he sido formado por los padres salesianos, tengo muy presente esto, ¿no? O sea, estar ahí, dar el primer paso, estar con los muchachos, estar en el patio con ellos, ¿no? Y viene ese reconocimiento, ¿no? De decir, ah, este profesor, ¿no? Habla con el testimonio, ¿no? O sea, creo que eso es sumamente importante lo que acaba de tal cual. hablar. Sí, y también a veces pesa mucho el poder decir a determinadas personas, mirá, Dios te quiere, ¿verdad? Dios te quiere, tendrás un comportamiento de esta manera, pensarás de esto, pero a pesar de todo, Dios te quiere. Y el sentirse querido, o el sentirse amado, el sentirse querido, muchas veces es el punto inicial de una conversión o de... Correcto. Porque la verdad Correcto. Y no es herejía decir que nos quede incluso en el pecado. Ya, sí. Ahí está, ¿no? O sea, definitivamente es una posición. Bien. Doctor Fernando, qué agradable Bueno. la conversación con usted, ¿no? Podíamos extendernos, ¿no? Bueno. Lejos, definitivamente. Y nada, o sea, muchísimas gracias, ¿no? Por estar entre nosotros en esta horita y media que hemos compartido. Le hemos robado sus conocimientos. No, para nada. No, y... Cuando se comparten, no se gana ni se pierde, se comparten. Todos ganamos, win-win, todos ganamos. Exactamente. Muy bien, y bueno, y agradecer pues también porque están presentes en el Zoom, están todos los directores y los coordinadores de las ODEC. Las ODEC son las oficinas diocesanas de educación católica de todo el Perú, y en el Perú hay 68 oficinas diocesanas de educación católica, ¿no? Que abarcan el territorio peruano. Pues agradecer, ¿no? A los directores y a los coordinadores presentes, y también a los profesores que se han sumado a través de Facebook Live, ¿no? En esto he visto que hay hubo una muy buena cantidad de personas que lo estaban escuchando, ¿no? Y que ciertamente preparándonos para el evento que nosotros tenemos en octubre, ¿no? Del 4 al 7 de octubre de este año, que es nuestro Congreso Internacional de Educación Religiosa, en la cual están invitados todos los profesores de educación religiosa, y no solamente de educación religiosa, los profesores también, ¿no? Que pertenecen o que trabajan o que laboran, ¿no? En las instituciones de iglesia. Muy bien. Perfecto. Bueno, mi saludo. Nada, muchísimas gracias por la paciencia y bueno, a las órdenes cualquier cosa. Allí tienen mi mail de cuando lo necesiten.
para Y bueno. seguir comunicándonos y si nos puede colaborar en Perfecto. otras oportunidades, ¿no? También la profesora Irene, ¿no? Aguilar, que está a cargo directamente de la organización, ¿no? Del Congreso, también le manda sus saludos y la despedida bien. correspondiente. ¿Sí? Y con esto, Perfecto. mis queridos profesores, muchísimas gracias, ¿no? Por estar con nosotros en este webinar pre-congreso. Y los esperamos para que ya se vayan inscribiéndose, ¿no? En nuestro congreso, que va a estar súper fenomenal, ¿no? Rebasando ciertamente la participación de otros años, y que queremos que todos ustedes, profesores de educación religiosa y aquellos que están trabajando en instituciones de iglesia, puedan sumarse a este Congreso Internacional de Tutoría que lo tendremos en octubre, del 4 al 7 de octubre de este año, 2022. Así que muchísimas gracias, doctor Muy Fernando. bien. Hasta la próxima, estimados colegas, profesores. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Bendiciones. Muy Muy bien. buenas noches. Muchas gracias. Adiós.